enterarme por casualidad de que mis padres habían dejado toda su herencia a mi hermana, dejé de pagar sus facturas. Un mes después mi madre llamó. «Hija, ha llegado la factura de la luz». Respondí de una forma que nadie esperaba. «Y antes de seguir, ¿podrías escribir desde qué país ves este vídeo? Espero que lo disfrutes». Cristina, como de costumbre, estaba de pie junto a la mesa de la cocina, mirando distraídamente las cifras en la pantalla del portátil. Pagar las facturas del piso de sus padres era una tarea rutinaria que ella llevaba a cabo cada mes desde hacía años. Luz, gas, agua, internet. Sin ella, Carmen y Vicente, al parecer, no sabían arreglárselas. Suspiró. No es que le costase, pero a veces le invadía la sensación de que ella, como un mulo de carga, arrastraba sola a toda la familia. Su hermana pequeña, Alicia, probablemente en ese momento, estaría escogiendo un nuevo conjunto para alguna fiesta o charlando con sus amigas sobre el último cotilleo. Alicia vivía en otro mundo, uno de despreocupación y diversión, donde las facturas parecían pagarse solas y los problemas se resolvían como por arte de magia. Cristina no sentía envidia, no. Simplemente, a veces deseaba recibir un poco más de reconocimiento. Carmen, su madre, solía decirle a Alicia que necesitaba más libertad. Ella es una persona creativa, y tú, Cristinita, eres la práctica de la familia. Tú siempre encuentras una solución. Y efectivamente, Cristina siempre encontraba una salida. Trabajaba como contable en una pequeña empresa, se encargaba de su casa y además ayudaba a sus padres. Mientras tanto, Alicia, como decía Carmen, seguía creando, cambiando de afición cada mes. Cursos de fotografía, clases de baile, todo, claro, costeado en gran parte con el dinero que Cristina aportaba al hogar familiar. Aquel día, después del trabajo y de cumplir con sus obligaciones, Cristina decidió ir a visitar a sus padres. Compró su pastel favorito, uno de selva negra y una botella de buen vino. Quería simplemente sentarse con ellos, charlar de corazón, sentirse parte de la familia y no solo una fuente inagotable de recursos. Al llegar al piso, encontró a Carmen liada en la cocina, mientras Vicente, su padre, estaba como siempre sentado frente al televisor, absorto en algún partido de fútbol. «Cristinita, cariño, pasa», le recibió Carmen con alegría. «Qué ilusión verte». «Sí, hija», añadió Vicente, apartando la vista de la pantalla. «Hoy llegas tarde». «El trabajo, papá», respondió Cristina. La velada transcurrió de forma tranquila. Merendaron con pastel, charlando de las noticias del barrio. Vicente se quejaba de los políticos de turno, Carmen contaba historias de los vecinos, y Alicia, como siempre, brillaba por su ausencia. «Seguro que estará ocupada», pensó Cristina, sintiendo un pequeño pinchazo de amargura. Tras el té, ofreció ayudar a su madre con la limpieza. Carmen aceptó, y juntas comenzaron a sacar cosas del trastero. A Cristina no le gustaba esa tarea. El trastero era un lugar polvoriento, estrecho, lleno de cachivaches, pero Carmen se negaba a tirar sus tesoros. Fue precisamente allí, entre fotos viejas, cartas amarillentas y demás recuerdos, donde Cristina lo encontró. Un sobre pequeño con la palabra «testamento» escrita en él. La curiosidad pudo más que la prudencia. Sabía que leer documentos ajenos no estaba bien, pero el sobre parecía llamarla, prometiéndole secretos. Se giró para asegurarse de que Carmen no estaba cerca, abrió el sobre y desplegó el documento. Su corazón empezó a latir con fuerza. A medida que leía, la indignación la invadía. El testamento especificaba de forma clara y contundente que toda la propiedad de Carmen y Vicente, el piso, las cuentas bancarias, la casita del pueblo, pasaría íntegramente a ser propiedad de Alicia Vicente. El mundo de Cristina se desmoronó. Una ola de dolor, rabia y decepción le oprimió el pecho. ¿Cómo podían hacerle esto? ¿Cómo podían traicionar a quien siempre había estado ahí, sacrificándose, ayudándoles sin condiciones? Volvió a meter el documento en el sobre que guardó en su bolsillo. Carmen regresó al trastero. «¿Qué has encontrado, Cristinita?», preguntó, asomándose a la caja. «Nada especial, mamá», respondió Cristina,
esforzándose por mantener una voz tranquila. Unas fotos viejas. El resto de la tarde pasó para ella como en una especie de niebla. Intentaba sonreír, seguir la conversación, pero por dentro hervía de indignación. Se sentía traicionada, engañada y, sobre todo, terriblemente sola. Cuando llegó el momento de marcharse, Carmen la abrazó con cariño. «Gracias por venir, hija», dijo. «Siempre es un placer tenerte aquí». Cristina asintió en silencio. No podía decir nada. Temía que, de abrir la boca, todas sus emociones se desbordasen. Aquella noche, Cristina tomó una decisión. No pagaría más facturas, no compraría más medicinas, no prestaría más ayuda. A partir de ahora, sería Alicia, la hija elegida y heredera, quien cuidaría de sus padres. Ya en casa, Cristina llamó a Marina, su mejor amiga. «Marina, necesito hablar contigo», dijo, conteniendo las lágrimas. «Todo está fatal». «¿Qué pasa, Cristinita?», se alarmó Marina. «¿Les ha pasado algo a tus padres?» «No, ellos están bien», respondió Cristina. «Soy yo la que está mal. Necesito que me escuches». Marina llegó media hora después. Cristina le contó todo, sin omitir ni un solo detalle. Marina escuchó con atención, abrazándola de vez en cuando. «Cristinita, no sé qué decir», musitó cuando terminó. «Es horrible. Es injusto». «Lo sé», contestó Cristina. «No entiendo cómo han podido hacerme esto». «Se equivocaron, Cris», dijo Marina. «Pero eso no significa que tengas que seguir sacrificándote. Tienes derecho a tu vida y a tu felicidad». «Lo sé», repitió Cristina. «He decidido que no me voy a callar más. No volveré a sacrificarme por quien no me valora». «Bien hecho, Cristi», la animó Marina. «Gracias, Mari», dijo ella con un suspiro. «Siempre estás ahí para mí». «¿Y cómo no voy a estar?», respondió Marina. «Somos amigas». Cristina sabía que lo que venía no sería fácil, pero también sabía que ese primer paso, dejar de cargar con todo, era necesario. Al principio, en casa de Carmen y Vicente, reinaba una calma engañosa. Todo seguía como siempre, como si nada hubiera cambiado. Aún no habían llegado las facturas, aún quedaban medicamentos en el botiquín y la rutina diaria se mantenía intacta. Vicente seguía protestando contra los tertulianos de la tele, Carmen se enfrascaba en las tareas domésticas y las noticias sonaban de fondo en la televisión. Ni siquiera notaron enseguida la ausencia de Cristina. Carmen, al principio, pensaba que sería por el trabajo. «Seguro que está liada en la oficina», le decía a Vicente, intentando tranquilizarse. Vicente, por su parte, restaba importancia al asunto, confiado en que su hija volvería. «¿A dónde se va a ir?» «Vendrá corriendo, como siempre», murmuraba mientras hojeaba el periódico. Pero los días pasaban y Cristina seguía sin aparecer. No hubo llamadas, ni visitas, ni siquiera un simple mensaje. Carmen empezó a inquietarse de verdad. Marcó el número de su hija varias veces, pero Cristina no contestaba. Finalmente, decidió llamar a Marina, esperando que ella le diera alguna noticia. «Marina, hola, soy Carmen, la madre de Cristina. ¿Cómo estás?», dijo con una voz azucarada. «Hola, Carmen», respondió Marina con frialdad. «Bien, gracias. ¿Y usted?» Sí, bien. Solo que estoy preocupada por Cristinita. Hace mucho que no sabemos de ella. ¿La has visto? ¿Sabes algo?» Marina guardó silencio unos segundos como si meditara su respuesta. «Nos vimos, sí», dijo finalmente. «Cristina está muy ocupada ahora. Tiene mucho en lo que pensar». «¿Pero qué pasa? ¿Por qué no se comunica con nosotros? ¿La hemos ofendido en algo?», insistió Carmen. «Creo que sería mejor que se lo preguntara a ella misma», respondió Marina en tono cortante. «No puedo revelar secretos ajenos». Carmen sintió cómo empezaba a hervirle la sangre ante la evasiva de Marina. «Al menos dame una pista. Soy su madre», suplicó. «Créame, Carmen, ahora mismo Cristina necesita tiempo y espacio. Ya hablará con ustedes cuando esté preparada. Disculpe, tengo que colgar. Que tenga buena tarde». Marina colgó sin más.
dejando a Carmen aún más desconcertada. Cuando le contó a Vicente la conversación, él soltó un bufido de molestia. «Vaya amiga, hablar de tiempo y espacio. ¡Qué tonterías!», refunfuñó. Pero en el fondo, también él empezaba a inquietarse. La ausencia de Cristina comenzaba a pesar, y la fe ciega en que su apoyo sería eterno empezaba a resquebrajarse. La primera llamada de atención llegó cuando encontraron las facturas de la luz, el agua y el gas en el buzón. Carmen, por costumbre, las recogió pensando en guardarlas hasta que llegara Cristina. Pero entonces se dio cuenta. Esta vez tendrían que apañárselas solos. Intentó entender los recibos, pero enseguida se vio superada por los conceptos y los importes. Llamó a la compañía de suministros, pero la atendieron con prisas y le pidieron el número de contrato que por supuesto no sabía dónde encontrar. Desesperada, colgó. «Viti, ¿qué hacemos?» «No entiendo nada», se lamentó. Vicente frunció el ceño y recogió los papeles. Los estudió durante largo rato, intentando recordar cómo solía pagar Cristina todo aquello, pero en su memoria solo emergían retazos borrosos. Estaba tan acostumbrado a que su hija se ocupara de todo que ahora se sentía perdido. «Bueno, ya lo resolveremos», murmuró, aunque no tenía ni idea de cómo. Pasaron todo el día tratando de aclararse, entre llamadas frustradas y visitas al banco. Finalmente, consiguieron pagar las facturas, pero a costa de un enorme desgaste y muchas discusiones. Esa tarde, mientras descansaban en el sofá, el silencio del piso les pesaba como nunca. Empezaban a comprender la magnitud de su dependencia de Cristina. No solo los ayudaba, los sostenía, y ahora, sin su apoyo, se sentían completamente vulnerables. Carmen, vencida por la angustia, volvió a llamar a su hija. Esta vez, Cristina respondió. «Hija, ¿qué pasa?» «¿Por qué no nos llamas? ¿No vienes?», preguntó Carmen con voz temblorosa. Lo que escuchó fue una respuesta fría y cortante. «¿Y qué pasa? ¿No tenéis a Alicia? Ella es vuestra heredera. Que ahora se ocupe ella». Carmen se quedó en silencio, como si la hubieran golpeado. Jamás había oído a su hija hablar con tanta dureza. «Pero Cristinita, somos tus padres. ¿Cómo puedes hablar así?», balbuceó. «¿Y vosotros? ¿Cómo pudisteis hacerme esto a mí? He estado toda la vida a vuestro lado, ayudándoos, y habéis preferido darle todo a Alicia, que ni se acuerda de vosotros». Carmen intentó justificarse buscando las palabras. «Solo queríamos asegurarle un futuro», murmuró. «¿Y yo? ¿Acaso no merezco un futuro? ¿Tengo que trabajar para vosotros y para Alicia toda la vida?» «No, hija, no era nuestra intención», balbuceó Carmen. «Exacto, nunca pensasteis en mí», zanjó Cristina antes de colgar el teléfono. Carmen, rota en lágrimas, se giró hacia Vicente y le contó la conversación. Él permaneció callado, la cabeza baja, sintiendo una punzada de culpa. Sabía que habían cometido un error enorme al confiar todo a Alicia, pero ahora era demasiado tarde para cambiar el pasado. Pasó un mes. Cristina se esforzaba por no pensar en sus padres, volcando toda su energía en el trabajo y en las clases de cerámica que había empezado. El torno se convirtió para ella en una especie de refugio, una meditación en movimiento que le permitía liberar las emociones que bullían en su interior. Modelaba jarrones, tazas y pequeñas figuras, vertiendo en el barro su rabia contenida, su dolor y también, de algún modo, su esperanza. Mientras tanto, en casa de Carmen y Vicente, la situación empeoraba. A los problemas económicos se les sumaron los problemas de salud. Vicente se quedó sin medicación para la tensión arterial y empezó a sentirse mal. Carmen intentó comprar los medicamentos, pero descubrió que la receta estaba caducada y no tenían dinero suficiente para pagar una consulta privada. «Tendré que llamar a Alicia», dijo Carmen resignada. «Quizá ella pueda ayudarnos». Alicia, como siempre, estaba ocupada, ultimando los detalles para una fiesta con sus amigos. La llamada de su madre la fastidió. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó con desagrado. Carmen, intentando mantener la calma, explicó la situación.
los medicamentos, las facturas. A ver, mamá, es que yo también estoy fatal ahora mismo, protestó Alicia. Estoy agobiada en el trabajo. Y además, no soy como Cristina, que resolvía todo. Intenta arreglarlo tú sola, ¿vale? Sin esperar respuesta, colgó. Carmen dejó caer las manos derrotada y miró a Vicente. En su mirada encontró el reflejo de su propio miedo y su desesperanza. ¿Qué hacemos ahora?, susurró. Vicente no supo qué decir. Se sentía impotente y culpable. Mientras tanto, Alicia, tras colgar, sintió un pequeño remordimiento. Sabía que sus padres necesitaban ayuda, pero no quería renunciar a sus planes. Una fiesta, nuevas fotos para Instagram, los amigos, todo eso le parecía más importante que las medicinas de sus padres. Aún así, decidió llamar a Cristina para intentar convencerla de que retomara su rol. «Cris, hola», dijo con una voz exageradamente dulce. «Verás, los padres necesitan ayuda. ¿No podrías reconsiderarlo?» Cristina sintió cómo se le helaba la sangre al oír a su hermana. «Sabes perfectamente por qué dejé de ayudar», respondió con frialdad. «Y no me eches la culpa de que tú no quieras hacerte cargo. Ahora eres tú la heredera. Hazte responsable». Alicia quiso replicar, pero Cristina la interrumpió. «No me llames más. No tengo tiempo para tus tonterías». Y colgó. Alicia, furiosa, arrojó el móvil al sofá. «¡Qué tía más cruel!», siseó. Para ella, la única explicación era que Cristina le tenía envidia. Envidia de su vida, de su éxito, de su libertad. Los padres intentaron contactar varias veces con Cristina, pero ella mantenía la distancia. Carmen le llamaba, rogándole que hablara, que volviera, que las cosas no podían seguir así. Cristina, sin embargo, respondía de forma escueta: «Estoy ocupada». No quería entrar en discusiones ni remover heridas. «Cris, hija, ¿qué te pasa?», le decía Carmen con la voz rota. «Somos tus padres. ¿No puedes comprendernos?». «¿Comprender qué, mamá?», respondía Cristina cortante. «Que me habéis utilizado durante años y ahora que no os sirvo, me recordáis que soy vuestra hija». Vicente también intentó llamarla, pero sus silencios y sus torpes palabras no lograban acercarse a ella. Se limitaba a marcar su número y esperar. Pero Cristina no respondía. No porque no quisiera, sino porque sabía que no tenía fuerzas para resistir la avalancha de sentimientos que amenazaban con romperla. Carmen y Vicente pasaban largas tardes repasando todo lo ocurrido, recordando cada ocasión en la que habían favorecido a Alicia, cada vez que habían dado por sentado el esfuerzo de Cristina. «Hemos sido ciegos», admitía Carmen llorando. «Solo vimos lo que quisimos ver. Pensábamos que Cristinita siempre estaría ahí, que no se iría jamás». «Teníamos que haberlo pensado antes», gruñía Vicente. «Ahora pagamos las consecuencias». Alicia, mientras tanto, se alejaba cada vez más de ellos. No soportaba la carga que suponía cuidar de sus padres. Tras varios intentos fallidos de gestionar facturas y recetas, empezó a ignorar las llamadas de Carmen. «¿Por qué tengo que encargarme yo?», se quejaba a sus amigas. «Cristina gana más dinero, que lo arregle ella». Pero ni siquiera sus amigas la apoyaban. Una de ellas, cansada, le dijo: «Siempre te aprovechaste de que Cristina solucionaba todo. Ahora que no lo hace, te indignas. Es un poco hipócrita, ¿no?». Alicia colgó enfadada, sintiéndose atrapada. Por un lado, no quería ocuparse de sus padres. Por otro, empezaba a comprender que, si no lo hacía, los perdería. Cristina, mientras tanto, se sentía cada vez más libre. Aunque el dolor de la traición seguía latiendo dentro de ella, encontraba consuelo en su nueva vida, en su arte, en su independencia. Marina la animaba a seguir adelante. «No les guardes rencor, Cris», le decía. «Son tus padres, cometieron un error, pero quieren remediarlo. Dales una oportunidad». Cristina callaba. En su interior sabía que Marina tenía razón, pero el resentimiento era una herida que aún sangraba. Finalmente, Carmen y Vicente decidieron cambiar el testamento. Carmen llamó a su hija y le comunicó la noticia. «Cristina, hemos reescrito todo. Ahora tú y Alicia heredaréis a partes iguales».
Nos hemos dado cuenta de que fuimos muy injustos contigo. Cristina escuchó en silencio. Luego respondió: no es cuestión de dinero, mamá. El problema es que no me valorabais. Mi cariño se daba por hecho, y a Alicia se la premiaba solo por existir. Lo sé, hija, susurró Carmen. Solo te pedimos tiempo. Cristina necesitaba ese tiempo, pero en su interior empezaba a sentir que, poco a poco, el hielo se derretía. Una tarde, mientras Cristina trabajaba en el taller de cerámica, recibió una llamada de Alicia. Su voz sonaba nerviosa, casi al borde del llanto. Cristina, papá está muy mal, dijo. Necesita una operación urgente y no tenemos dinero. Por favor, ayúdanos. Cristina se quedó inmóvil, apretando la arcilla entre las manos. Sabía que Vicente arrastraba problemas de corazón desde hacía años, pero nunca imaginó que llegaría a algo tan grave. ¿Qué ha pasado?, preguntó, intentando mantener la calma. Alicia, entre sollozos, le explicó que Vicente había sufrido un ataque, que los médicos pedían una operación urgente y que la suma necesaria era altísima, muy por encima de lo que ellos podían pagar. Mamá está desesperada, añadió Alicia. He intentado buscar ayuda, pero no lo consigo. Te lo ruego, Cris. Cristina se quedó callada. Dentro de ella se libraba una batalla entre el resentimiento y el amor. Por un lado, sentía que no merecían su ayuda después de todo lo que le habían hecho. Pero, por otro, sabía que si no actuaba, podía perder a su padre para siempre. No podía permitir que muriera por orgullo. No podía cargar toda su vida con ese peso. Lo pensaré, respondió finalmente, y colgó. Pasó varias horas sola, modelando, dejando que la arcilla absorbiera su angustia. Al final, el amor ganó. Cristina decidió ayudar, no porque sus padres lo merecieran, sino porque ella no quería vivir con remordimientos. Llamó a Alicia y le dijo que conseguiría el dinero. A partir de ahí, Cristina movilizó a todos sus contactos, amigos, compañeros de trabajo, conocidos. Marina fue la primera en ofrecerse a ayudar. Entre todos, consiguieron reunir la cantidad necesaria en pocos días. Vicente fue operado de urgencia. La operación fue un éxito y poco a poco empezó a recuperarse. En la habitación del hospital, Carmen y Alicia velaban junto a su cama. Le miraban con una mezcla de amor, gratitud y culpa. Por primera vez en mucho tiempo, se sentían una familia. Cuando Cristina llegó a visitarlo, Carmen se abalanzó sobre ella y la abrazó con fuerza. «Gracias, hija», sollozó. «Le has salvado la vida. Nunca podremos agradecerte lo suficiente». «Agradezco tus palabras», dijo Cristina con serenidad. «Pero quiero que sepáis algo. No voy a volver a ser la que era. No quiero seguir siendo la que lleva la carga de todos. Quiero vivir mi vida, dedicarme a lo que me hace feliz». Carmen y Vicente se miraron, comprendiendo que había llegado el momento de dejarla volar. Entendieron que ya no podían exigirle nada más, que si querían conservar a su hija, tendrían que aceptarla tal como era, con sus sueños, sus límites y sus decisiones. «No te pedimos que vuelvas a ser como antes, Cristina», dijo Carmen con la voz rota. «Solo queremos que sepas que te queremos y que lamentamos profundamente no haberte valorado como merecías». Cristina asintió. Eso era todo lo que había necesitado escuchar durante tantos años. Reconocimiento, respeto, amor verdadero. En ese instante, comprendió que la familia no se define por el apellido ni por la sangre, sino por el cuidado, la comprensión y el amor mutuo, y que el perdón no se da porque el otro lo merezca, sino porque uno mismo necesita liberarse para poder seguir adelante. Cristina salió del hospital sintiéndose